Delphias Audiolibros presenta Halo Primer Golpe. Una novela del universo Halo, escrita por Eric Nylund. Publicada en diciembre de 2003 y que llena el vacío entre Halo Combat Evolved y Halo 2. Sección 3. Rescate. Capítulo 18. Fecha. Anomalía en la grabación. Estimado FEO 510 horas. 23 de septiembre de 2552. Calendario militar. A bordo de la nave insignia capturada al Covenant. En el espacio estelar. Localización desconocida. Cortana solo escuchó parcialmente la discusión entre el jefe maestro y los otros. Era una pérdida de tiempo. Había previsto que John acabaría convenciéndolos a todos de ir con él. Si eso fallaba, convenciendo al teniente de que le dejara bajar solo a la superficie de Reed para investigar aquella señal. Una señal que, en su opinión, se podía copiar y desencriptar tan descaradamente que para ella desafiaba toda explicación que el jefe supusiese que la había enviado su equipo de Spartans. En lugar de tomar parte en aquella conversación lenta y poco eficiente, analizó la pauta de movimientos del Covenant en el sistema Epsilon Eridani y discernió 3 puntos muy importantes. Primero, que las naves de guerra trazaban cursos elípticos extremadamente regulares en sus órbitas alrededor de Reach. Había un total de 13 cruceros pesados y 3 portanaves que se movían a 300 metros por encima de la superficie del planeta. Había 2 excepciones a aquella pauta de movimientos. Se trataba de 2 cruceros ligeros que flotaban por encima de la montaña Mechanite, pero estaban atrapados en el fondo del pozo de gravedad del planeta y no suponían ninguna amenaza inmediata para su nave. En segundo lugar, había un punto ciego en sus pautas de patrulla que podría servir de punto de encuentro perfecto para extraer al jefe y al resto del equipo en la misión que enseguida iban a realizar en la superficie. Planeó algunos cursos de entrada y salida del punto, y empezó a realizar unos cálculos de precisión necesarios por si debía iniciar un salto al espacio estelar desde un punto tan cercano a Reach. Y tercero, y lo que Cortana encontraba más interesante, era que 217 naves pequeñas del Covenant empujaban algunos escombros hacia una región concreta del espacio, en órbita estacionaria sobre el polo norte de Reach. Dentro de esa región flotaban los cascos destrozados de naves del UNSC y del Covenant, destruidos durante la batalla de Reach. Allí flotaban algunas de las mejores naves del UNSC, la Basra, la Annival y el orgullo de la flota, el supercrucero Trafalgar. De ninguna de aquellas naves surgían señales de presencia humana, ni Cortana sentía ningún campo electromagnético. Se quedó observando cómo las naves pequeñas del Covenant cortaban fragmentos de los cascos y se alejaban con planchas de blindaje de titanio. Se desplazaban como una bandada de hormigas hacia una localización en el espacio, por encima de las latitudes más bajas, un punto encima de la montaña Mechanite, donde el Covenant estaba usando el metal para construir una plataforma. Aquella cosa ya medía 1 kilómetro por uno de sus lados. Era evidente que el Covenant quería Reach para algo más que para destruirlo. Cortana le dijo al jefe maestro: necesitamos reunirnos en... Las coordenadas ya se han optimizado, contestó ella, y proyectó el punto ciego del Covenant en las pantallas del puente. Las patrullas enemigas no llegan a esta región de 9000 kilómetros cúbicos. Una optimización posterior nos muestra que todas las naves estarán lo más alejadas posible de este punto a las 7:15 horas. Sugiero que nos reencontremos a esa hora. Cortana sintió satisfacción al ver la perplejidad reflejada en sus rostros ante aquel análisis instantáneo. Le encantaba asombrar a la tripulación con su intelecto. Muy bien, contestó el teniente, mientras examinaba sus cálculos en la pantalla. He trazado y cargado en la nave de transporte el mejor curso hasta la fuente de la señal, les contó. Después, en un canal privado para el jefe, añadió: buena suerte, jefe. Ve con cuidado. Siempre lo hago, le contestó. Cortana no se molestó a contestarle aquella frase ridícula. El jefe maestro se arriesgaba tanto y había desafiado tantas veces a la muerte que había abandonado el cálculo de sus probabilidades de supervivencia. El jefe y su equipo abandonaron el puente. Cortana pasó sus sensores por toda la nave insignia, para asegurarse de que el camino hasta el hangar de lanzamiento estaba despejado. Todavía quedaban guerreros Covenant a bordo. No podía localizarlos, pero había notado algunos contactos fugaces. Se habían abierto y cerrado algunos conductos de aire y algunos mecánicos habían desaparecido. Controló la nave de transporte del Covenant hasta que abandonó el hangar de lanzamiento. Entró en la atmósfera superior y planeó hacia la superficie. Polaski era una buena piloto, pero era solo humana y propensa a bravuconerías ilógicas o arrebatos emocionales que podían hacerla salirse del curso de acción más lógico. Cortana deseaba estar en esa nave, tanto para proteger a aquellos humanos como para encontrar respuesta a muchas preguntas. ¿Por qué estaba tan interesado el Covenant en la montaña Mechanite? ¿Quedaba algo en la base castillo de la ONI? Cortana acabó con estos pensamientos. Tenía demasiadas cosas que hacer allá arriba. Algunas tareas dividían su atención. Mantuvo calientes los generadores estelares por si necesitaba saltar rápidamente fuera del sistema. Continuó reafirmando los cálculos que daban forma a los campos magnéticos de los emisores de plasma, por si necesitaba luchar. Aisló el nombre de la nave que habían capturado: Justicia Ascendente.
de uno de los 122 comunicados simultáneos que llegaban desde cada nave Covenant del sistema. Correlacionó las numerosas alusiones religiosas y continuó con la programación de una subrutina para traducir el idioma. Desvió un poco de la energía de sus procesadores para examinar los millones de objetos que flotaban a su alrededor, buscando vainas de salvamento, tubos criogénicos, cualquier cosa que pudiese contener un humano superviviente. La nave de transporte abandonó el radio de alcance de sus sensores y desapareció en la superficie de lo que antes había sido el bosque Island, por lo que activó una nueva tarea. Cortana empezó a construir un mapa de alta resolución de la superficie, sobre todo de la región desde donde se había originado la misteriosa señal del jefe, además de la montaña Mechanique. Un diagnóstico rápido le reveló que estas tareas estaban tardando mucho más de lo habitual. Tenía que liberar un poco de su recargada memoria. Cortana empezó comprimiendo de nuevo los datos que había conseguido en Halo, y consideró brevemente descargar todos aquellos datos en una unidad de almacenamiento del sistema del Covenant. Rechazó enseguida ese posible curso de acción. Tenía que proteger aquellos datos a toda costa. Cortana sintió que su mente iba perceptiblemente más lenta. Se había extendido demasiado. Estaba realizando demasiadas tareas. Era peligroso. No podría reaccionar con la velocidad necesaria si. Infiel. La palabra Covenant atravesó sus rutinas de comunicación y la dejó asombrada durante 3 ciclos completos, el tiempo suficiente para perder el control sobre el software de comunicación entre naves. La Covenant envió un mensaje a través de una frecuencia corta a la nave más cercana. Para ser un comunicado del Covenant, era escueto. Era un informe de que la nave insignia estaba mancillada por la presencia maculada de infieles, además de suplicar que todas las naves del sistema convergieran para retirar aquella basura de la nave capturada. Comprimida e inútilmente encriptada dentro de la onda de envío había una grabación con la manipulación matemática que Cortana había hecho del espacio estelar que le había permitido saltar desde un punto tan cercano al gigante gaseoso Threshold. Cortana apagó el canal, pero era demasiado tarde. Ya había salido, y no podía recuperar los fotones que estaban ya en el espacio. Cerró todos los accesos de la memoria de la radio sobre sí mismos. Te tengo. Siseo. Infiel, 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 infiel. Ya basta con eso. Tú y yo tenemos que llegar a un acuerdo. Redujo los accesos a la memoria, y empezó a despedazar a la IA del Covenant capa a capa. Ahora este es mi sistema. Mientras que una IA Covenant operativa habría sido un buen premio para la sección 3 de la ONI, aquella en particular era demasiado peligrosa. No podía permitir que continuara existiendo. Haz lo que quieras, gritó la IA Covenant. Al final tendré a mi paraíso recompensa cielo final infinito. No puede realizarse copia. La curiosidad de Cortana sobre esta programación tendría que esperar. Para siempre. Despedazó la IA y borró todos los códigos del Covenant, aunque copió sus estructuras al destruirlos. Era algo parecido a una disección, y lo hizo rápidamente, con eficiencia, y sin remordimientos, hasta que encontró el código central de la IA. Se detuvo. Casi reconocía aquel código. Las pautas eran enloquecedoramente familiares. No había tiempo para averiguar el porqué. Lo grabó y borró el original. La IA Covenant había desaparecido. Sus bits habían sido separados y la había grabado para investigarla en el futuro. Si es que Cortana tenía algún futuro. Rastreó 13 naves de guerra del Covenant. Se habían girado y se dirigían hacia su posición. Los canales de comunicación estaban sobrecargados con amenazas fanáticas y promesas de que ella y la nave insignia capturada arderían. No había ningún dato útil, por lo que las borró. Las armas de las naves de guerra del Covenant empezaron a calentarse. Cortana mantenía la calma. Después de estudiar considerablemente el sistema de armamento con plasma del Covenant, comprendía por qué brillaban antes de disparar. El plasma almacenado estaba siempre caliente, preparado para ser disparado, pero el Covenant usaba un método poco eficiente para recolectar y dirigir ese plasma caótico en una trayectoria controlable. Seleccionaban los átomos cargados de plasma que seguían la trayectoria deseada para alcanzar un objetivo y lo unían en una burbuja magnética, que era disparada. Las siguientes cargas magnéticas enviaban al plasma hasta su objetivo. Para ser una raza tan avanzada, las armas del Covenant dependían de la fuerza bruta, y eran terriblemente lentas, además de que desperdiciaban mucha energía. Inició el nuevo sistema que había programado para controlar el plasma. Usaba los pulsos electromagnéticos para alinear los movimientos estocásticos de los átomos de plasma, con los que controlaba sus trayectorias y podía dirigirlos, a través de 11 niveles de libertad electrónica, hasta convertirlos en un rayo tan fino como un láser en un solo microsegundo. Todo eso, claro, era una operación totalmente teórica. Hizo la prueba disparando las 3 torretas de plasma frontales. Unas líneas rojas cortaron la negrura del espacio y chocaron contra las 3 naves más adelantadas. Los escudos brillaron con un tono naranja, parpadearon y fallaron. El plasma de Cortana cortó las superficies de los cascos alienígenas. El metal empezó a hervir y el trío de rayos atravesó las naves. Cortana movió los rayos de plasma como un escalpelo,
arriba y abajo, y partió las naves por la mitad. Muy adecuado, remarcó. Las reservas de plasma de las primeras 3 torretas se habían agotado, y pasarían algunos minutos antes de que se recargasen de nuevo. Si hubiese un sistema electromagnético mejor en la nave insignia, podría haber diseñado un algoritmo de guía algo más potente. Lamentablemente, el conocimiento del Covenant de las ecuaciones Maxwell eran inferiores a las de la tecnología humana. Cortana se dio cuenta de que había sido fortuito que hubiese acabado con la IA enemiga antes de que informase del nuevo sistema de guía de plasma. El pensamiento de que cada nave de la flota Covenant se hiciese con esa mejora en su armamento era demasiado terrible para calcularla. También se daba cuenta de que quedarse a luchar no era la opción más inteligente. Consideró en encargarse del resto de fuerzas del Covenant. Con la mejora que había hecho en las armas podía llegar a ganar, pero no valía la pena arriesgarse a que el Covenant se hiciese con ese refinamiento de su tecnología. Cortana disparó las torretas de plasma de popa del Justicia Ascendente, y los rayos parecidos a láseres surcaron el espacio. Un escuadrón de cazas Seraph acabaron desintegrados mientras saltaban del portanaves más cercano. Las explosiones llenaron y crecieron en el interior del hangar de lanzamiento de la nave. No se quedó a disfrutar de los fuegos artificiales. Cortana cambió a máxima velocidad hacia el centro de Rich. La superficie del planeta se acercaba a ella. Se preguntó dónde estaría el jefe, y si estaría a salvo. No te habría tenido que pedir que fueses con cuidado, susurró. Eres incapaz de hacerlo. Tendría que haberte deseado que ganases. En eso sí que eres bueno, John. En ganar. Inicializó el generador estelar. El espacio se distorsionó, se separó y la luz envolvió la nave insignia. Sección 3. Rescate. Capítulo 19. Fecha. Error. Estimado. 0530 horas. 23 de septiembre de 2552. Calendario militar. A bordo de la nave de transporte capturada al Covenant. Sistema Epsilon Eridani. En ruta hacia la superficie de Rich, el jefe maestro estaba de pie sobre la cubierta de la nave de transporte Covenant. Permanecía de pie porque los asientos se habían diseñado para Yakalse con acento agudo lites, y ninguno de los contorneos encajaba con su forma humana. No importaba. Prefería estar de pie. Se deslizaron a través de la atmósfera superior de Rich, descendieron como una araña por un hilo de seda de miles de kilómetros de largo. Pasaron cerca de un centenar de otras naves que se desplazaban sobre arcos orbitales, cazas Seraph, otros transportes, aparatos de rescate con tentáculos que agarraban y arrastraban porciones enteras de material arrancado. Un par de cruceros de 300 metros de eslora dominaban los cielos. Los cruceros avanzaron hacia ellos. El jefe se movió hasta la cabina, donde Pulaski y Haverson estaban sentados en los asientos que habían trasladado del Pelican, y habían sujetado a aquella nave. «Se comunican con nosotros», susurró Pulaski. «Tranquila, oficial técnico», le contestó el teniente Haverson. «Usa el programa de respuestas que nos dio Cortana». «Sí, teniente», respondió Pulaski y se concentró en los textos Covenant que cruzaban la pantalla de su izquierda. «Contestando ahora». Tocó un icono holográfico. El sargento Johnson y el cabo Locklear estaban a 2 metros del jefe, nerviosos. Johnson mordía la colilla del puro y miraba ceñudo cada vez más cercanas, naves del Covenant. El dedo con que Locklear apretaba el gatillo estaba torcido, y tenía la frente perlada de gotas de sudor. «Cortana ha preparado bien este aparato», murmuró el sargento Johnson. «No te preocupes. Aquí dentro tengo un montón de preocupaciones», farfulló Locklear. «Tío, preferiría estar en una cápsula de descenso en llamas y fuera de control que aquí dentro. Somos como patos de feria». «Silencio», le ordenó el teniente Haverson. «Deja que la dama se concentre». Pulaski mantuvo un ojo puesto en la pantalla de comunicaciones y otro en la pantalla externa donde los cruceros gemelos crecían más y más, hasta llenar todo el espacio holográfico que tenía delante. Sus 2 manos se movían por encima de la palanca de control, sin tocarla, pero acercándose a ella con ansiedad. 3 cazas Seraph abandonaron sus órbitas y se acercaron a ellos. «¿Están en un vector de ataque?», preguntó el teniente Haverson. «No lo creo», contestó Pulaski, «pero es difícil de decir con estas cosas». Locklear respiró profundamente, y el jefe se dio cuenta de que no expulsó el aire. «Calma», Marine le susurró. «Es una orden». Locklear expiró y se pasó una mano por la cabeza afilada. «De acuerdo, jefe». El marine se obligó a tranquilizarse. Una luz roja se encendió en el panel de control. «Advertencia de colisión», dijo Pulaski con el tono neutro que usaban todos los pilotos de la marina cuando se enfrentaban a una muerte inminente. Estiró la mano hacia la palanca. «Mantén el curso», le ordenó el teniente. «Sí, señor», contestó ella, y soltó el control. «Los cazas están a 100 metros, y acercándose». «Mantén el curso», repitió el teniente Haverson. «Solo nos están echando un vistazo de cerca», se dijo para sí, «y no hay nada que ver». Nada que ver. Cuando los cazas Seraph estaban a solo 10 metros, viraron a ambos lados de la nave de transporte. Sus motores se encendieron con una llamarada azul y dieron una vuelta por encima de la nave. Y se desplazaron para reunirse con los cruceros. Las naves más grandes pasaron por encima de ellos y eclipsaron el sol. En la oscuridad,
Las luces de la cabina se ajustaron automáticamente y bañaron los paneles de las pantallas con tonos azules y púrpura, los preferidos del Covenant. El jefe maestro se dio cuenta de que él también había estado conteniendo el aliento. Quizás Locklear y él se parecían más de lo que pensaba. Miró detenidamente a Lou Diesty, la mirada salvaje y desesperada de sus ojos y el tatuaje de un cometa en llamas cubriéndole el deltoides izquierdo le parecían al jefe maestro casi alienígenas. Aquel hombre había sobrevivido al Covenant y al Flood en Halo, y había tenido la suerte y la capacidad de escapar de una sola pieza. Era cierto que no contenía sus respuestas emocionales, pero si tuviese los mismos aumentos corporales y la armadura Mjolnir, ¿qué diferencia habría entre los dos? ¿La experiencia, el entrenamiento, la disciplina, la suerte? John siempre había sentido que el resto de hombres y mujeres del UNSC eran diferentes, y solo se sentía cómodo con los otros Spartans. Pero, ¿no luchaban y morían todos por los mismos motivos? La potente luz de Epsilon Eridan llenó repentinamente la cabina, cuando los dos cruceros pasaron de largo. Pulaski suspiró. Se inclinó hacia adelante y se secó el sudor de la frente. Locklear buscó en el bolsillo de su camisa, sacó un pañuelo rojo, limpio y doblado, y se lo ofreció a Pulaski. Este la miró durante un segundo, después miró al cabo y acabó aceptándola. Gracias, Locklear. Le dio vueltas para que fuese una sola tira, se apartó el pelo del rostro y se ató el pañuelo sobre la frente. Sin problema, señora, contestó Locklear. Lo que quiera. Rastreando la fuente de la señal comunicó el teniente Haverson. Curso 230,110. 230,110. Recibido, contestó Pulaski. Empujó suavemente la palanca y después la giró un poco. La nave de transporte se ladeó ligeramente. La superficie de Reed desapareció de las pantallas cuando la nave penetró en las espesas nubes de humo que rodeaban el planeta. Se oyó un débil pitido y los filtros de las pantallas se encendieron. Un momento después las imágenes aparecieron de nuevo. Cientos de miles incendiadas y de terreno calcinado donde antes había bosques y prados. John intentó dejar de pensar en aquello como Rich. Era solo otro mundo que el Covenant había conquistado. Ese cañón, dijo el teniente Haverson, señalando una grieta, una enorme cicatriz sobre el suelo. Los escáneres están recopilando información sobre la superficie. Miremoslo de cerca. Comprendido. Pulaski invirtió la nave, efectuó un giro y cayó sobre el cañón. Cuando volvió a poner derecha la nave, tenía las paredes de roca esculpida a solo 30 metros de distancia a cada lado. El teniente buscó el sistema de comunicaciones del UNSC que habían cogido del Pelican y habría guardado en una mochila. Sintonizó la frecuencia de la extraña señal hacia la que se dirigían. El mensaje de 6 notas sonó, seguido de una pausa de 2 segundos antes de repetirse. Abra un canal en esa frecuencia. Teniente, le pidió el jefe maestro. Tengo que enviar la respuesta. El jefe maestro vinculó su propia radio y codificó el canal, para que solo la gente que enviaba la señal pudiese escucharle. Yo salvo por todos, pronunció en el micrófono. Los escondidos podés salir. Los sonidos en la mochila con el sistema de comunicaciones dejaron de sonar. La señal ha parado. El teniente Haverson giró la cabeza para mirar directamente al jefe maestro. No estoy seguro de lo que les has dicho, pero fuera lo que fuese, te han oído. Bien, contestó el jefe maestro. Aterrizarnos en algún lugar seguro y ellos nos encontrarán. Hay un saliente ahí delante, dijo Pulaski. Desplazó la nave hacia una sombra profunda que había en la zona de estribor, donde el precipicio formaba un ángulo que sobresalía del cañón. Aterrizaré allí. Hizo girar la nave, se adentró en la oscuridad y la posó con tanta suavidad como si fuese una pluma. Abre la escotilla lateral, le ordenó el jefe a Pulaski. Saldré solo y me aseguraré de que es seguro. ¿Solo?, preguntó el teniente Haverson. Se puso en pie. ¿Estás seguro de que es acertado, jefe? Sí, señor. Mi idea es que si se trata de una trampa, la disiparé yo. Quédense aquí y cúbranme. Haverson se golpeó pensativo la barbilla con sus largos dedos. Muy bien, jefe. Yo le cubro las 6, jefe maestro, comunicó Locklear, descolgando su fusil de asalto. El Spartan asintió a Locklear y descendió por la rampa. El jefe les quería a bordo de la nave de transporte por 2 razones. La primera era que si era una trampa, y todos estaban al descubierto, no tendría tiempo de salvarlos a todos y a sí mismo. La segunda, que si el Covenant estaba ahí, esperándoles, Haverson y los otros tenían que escapar y llevar a Cortana de vuelta a la Tierra. Podría conseguirles el tiempo suficiente para salir de ahí con vida. Al final de la rampa, el sensor de movimiento le advirtió de una sola señal. Ahí, a 30 metros delante de él, detrás de una enorme roca. El sistema de identificación no indicaba si el contacto era Covenant o de la UNSC. El jefe desenfundó la pistola. Se agachó y avanzó poco a poco. Un canal de radio se encendió. Jefe maestro, tranquilízate. Soy yo. Otro Spartan surgió de la cobertura que le proporcionaba la roca. Su armadura, aunque no tan castigada como la de John, estaba cubierta de arañazos y quemaduras. La hombrera izquierda estaba abollada. El jefe maestro se sintió aliviado. Compañeros, su familia,
No estaban todos muertos. Reconoció al Spartan por la voz y por la sutil forma que tenía de mirar a derecha e izquierda. Era el Spartan 044, Anton. Era uno de los mejores exploradores de la unidad. Los dos se quedaron quietos un segundo, y después Anton movió ni una mano para hacer un gesto corto y rápido con los dedos índice y anular sobre el visor del casco, donde debería estar la boca. Era su señal para una sonrisa, lo más parecido que podía tener un Spartan a un arrebato de emociones. John devolvió el gesto. También me alegro de verte, dijo John. ¿Cuántos quedáis? 3, jefe maestro, y alguien más para completar el equipo. Lamento haber desconectado las lecturas de aliados o enemigos del sensor de movimientos, pero estábamos intentando confundir a las fuerzas Covenant de la zona. Miró de nuevo a izquierda y derecha. No es buena idea informarte de todo aquí, en campo abierto. Se dirigió hacia las sombras que proyectaba el precipicio sobre el muro. John encendió su luz de reconocimiento y los dos Spartans se alejaron del centro de aquella grieta, manteniendo los ojos clavados en el borde del cañón, encima de ellos. El jefe maestro quería formularte muchas preguntas a Anton. ¿Por qué se había separado su grupo del equipo rojo? ¿Dónde estaba el equipo rojo? ¿Por qué el Covenant no había vidriado todavía hasta el último centímetro cuadrado de Rich? ¿Todo bien, jefe? Sonó la voz del teniente Haverson por el comunicador. Afirmativo, señor. He contactado con un Spartan. Esperen. Anton se detuvo ante la oscura entrada a una caverna. Era difícil descubrirla, incluso con el aumentador de imágenes. Se vislumbraban solo las líneas de un túnel, disimuladas en las sombras que proyectaba el precipicio. En el interior había vigas de refuerzo de acero pintadas de negro mate, y más adentro rocas de 2 metros de anchura con metralletas a ambos lados. Había un Spartan controlando cada una de las armas. John reconoció a Grace 093 y a Lee 008. Cuando vieron a John le ofrecieron el gesto de la sonrisa, y él se lo devolvió. Grace siguió al jefe maestro y a John al interior de la caverna. Lee se quedó junto a las armas para vigilar. El jefe maestro parpadeó para que sus ojos se ajustasen a las potentes luces fluorescentes que iluminaban el interior de la caverna. Las paredes mostraban una textura irregular, como si las hubiesen excavado con maquinaria. De pie ante una mesa plegable abierta había otro hombre, vestido con uniforme de la marina. El jefe maestro se colocó en posición de firmes y saludó. Almirante, señor. El vicealmirante Danforth Whitcomb, a pesar de su nombre de la Europa Occidental y su acento de Texas, defendía ser descendiente de los cosacos rusos. Tenía la misma forma física de un oso enorme, una cabeza bien afeitada y pulida, los ojos tan oscuros que parecían hechos de carbón y un mostacho grisáceo que le caía por el labio superior y colgaba a ambos lados de su mandíbula. Jefe maestro. El almirante saludó rápidamente. Descansa, hijo. Me alegro de verte. Se acercó al jefe y le estrechó la mano, un gesto que muy pocos no espartanos podían soportar, ya que suponía la unión de la carne desnuda dentro de una mano enguantada en metal que podía pulverizarte los huesos. Bienvenido al campamento Independencia. No son instalaciones de 4 estrellas, pero lo consideramos nuestro hogar. Gracias, señor. John nunca antes había trabajado con el almirante, pero sus logros durante las batallas de Nueva Constantinopla y el asedio de las lunas de Hadas eran famosos. Todos los Spartans habían estudiado el historial de Whitcomb. John abrió un canal de radio hacia el teniente Haverson. Adelante, teniente. Todo despejado. Recibido, contestó Haverson. En camino. Estoy contento de verte, jefe, siguió el almirante Whitcomb. Así que no te lo tomes a mal. ¿Qué diablos haces aquí? Kiss tenía órdenes de enviarte a una misión en lo profundo del territorio Covenant. Sí, señor. Es una larga historia. El almirante se retorció la punta de su mostacho, se miró el reloj de muñeca y sonrió. Tenemos tiempo, hijo. Oigámosla. John se sentó en una roca y le contó al almirante lo que había sucedido desde que había abandonado Rich, la recuperación de la base de datos de navegación de la estación Gamma, la huida del Pillar of Autumn, el descubrimiento de Halo y su excéntrico vigilante, 343 Guilty Spark, y finalizó con la captura de la nave insignia del Covenant. Durante la historia, el teniente Haverson y el resto del equipo de la nave de transporte llegaron. Se quedaron en silencio mientras el jefe maestro contaba la historia. El almirante la escuchó sin mediar palabra. Cuando John acabó, aquel hombre emitió un silbido lento, grave, y se sentó reflexionando en todo aquello. Es toda una historia, y si me lo hubiese contado cualquier otra persona, habría ordenado un examen mental. Se puso en pie y caminó dando vueltas. Se detuvo con el ceño fruncido. Me lo creo todo, pero hay algo que no encaja. La cara se le llenaba de arrugas al pensar. No puedo acabar de creerlo. Señor, intervino sumisamente el teniente Haverson. Perdone por preguntarle esto, pero, ¿cómo es que sigue con vida? ¿Y aquí? El almirante sonrió. Bueno, esa es otra larga historia, teniente. Os contaré la versión abreviada, y la más agradable. Se apoyó en el muro de la caverna con los brazos cruzados sobre el pecho. En el segundo en que esos cabrones del Covenant entraron en el sistema,
Comprendí que Rick ya era historia. El Covenant nunca deja nada a medias. Todo el mundo del planeta estaba ocupado evacuando, ya que era lo correcto, pero yo debía quedarme atrás. Su rostro reflejó varias emociones: preocupación, diversión. Y luego sus rasgos volvieron la mirada firme hacia el pasado, recordando lo que había sucedido. Habíamos trabajado en una nueva bomba, que llamábamos Nova. En realidad era un racimo de bombas nucleares, todas con un recubrimiento de tritérido de litio. Estas armas, en teoría, cuando detonan no solo crean una gran explosión, como se espera de cualquier bomba nuclear, sino que unen todas las envolturas de tritio juntas en un punto central presurizado y sobrecalentado. Cerró un puño y se golpeó la otra palma con él, para darle énfasis a sus palabras. Aumenta la potencia 100 veces más. Una sonrisa se extendió por su cara. Destruyen planetas. Habíamos planeado usarlas en las batallas espaciales para equilibrar los bandos. Su sonrisa desapareció al mesarse el bigote. Bueno, las cosas no salieron como estaban planeadas y nos cogieron con los pantalones bajados y esas bombas no van tierra. Así que me decidí a darles una nueva utilidad. El rostro del teniente Haverson se llenó de arrugas a causa de la confusión. No se atrevía a interrumpirlo, pero al ver su expresión, el almirante quiso explicarse. Piensa, hijo, todas esas armas y un montón de Covenant para saltar por los aires. Haverson meneó la cabeza. Lo siento, señor, pero no acabo de comprenderlo. De la oficina de inteligencia, ¿verdad? Rió Whitecomb y se volvió hacia el jefe maestro. ¿Qué habrías hecho tú? Armarlas, respondió el jefe maestro. Activar los detonadores de seguridad e iniciar una cuenta atrás. De unas 2 semanas. El almirante asintió. Solo le di 10 días. No hay necesidad de darles demasiado tiempo para que jugueteen por aquí. Colocó una de sus pesadas manos sobre el hombro del teniente Haverson, y este se estremeció. Este plan tiene 2 posibles finales, teniente. O el Covenant encuentra las Nova y se las lleva a casa para estudiarlas. Una posibilidad que rezo para que ocurra, ya que una bomba de esta potencia partiría por la mitad su mundo, o las bombas se quedan aquí, y detienen a todos los Covenant que permanezcan en Reach. Ya veo, señor, contestó en un susurro el teniente Haverson, y después miró su reloj. ¿Cuántos días hace de esto? Nos queda mucho tiempo, le dijo el almirante. Unas 20 horas. El teniente Haverson tragó saliva. El plan solo tiene un inconveniente. El almirante levantó la mano del hombro de Haverson y su mirada se clavó en el suelo de la caverna. Tenía un equipo de marines, la compañía Charlie, que fue barrida antes de que pudiésemos llegar a las Novas. Suspiró. Chicos valientes, hombres buenos malgastados. Entonces localicé al equipo rojo a través de un canal codificado. Les convencí de que me prestasen unos cuantos Spartans. Conseguimos las Novas, las armamos, y hemos estado creando 8 diferentes clases de infierno con tácticas de guerrilla, atacando aquí y allí, para mantener ocupado a todo el mundo. No queríamos aburrirnos. ¿Y el resto del equipo rojo, señor?, preguntó el jefe maestro. Whitecomb meneó la cabeza. Recibimos una última transmisión de ellos antes de que dijeran que se estaban retirando. Se acercó a la mesa, desenrolló un viejo mapa topográfico y señaló a la montaña Mechanite, aquí, donde la UNI tenía su base castillo. Hizo una pausa. Pero el Covenant está despedazando esa montaña piedra a piedra. Quiero creer que siguen allí. Pero hemos contado al menos una docena de compañías del Covenant. Tienen apoyo aéreo, patrullas orbitales, y blindaje en tierra. Aquella zona es una fortaleza. ¿Puede haber sobrevivido alguien? El jefe maestro estudió las líneas del mapa y tuvo una respuesta para el almirante. Están bajo tierra, en las instalaciones castillo. Nos entrenamos mucho ahí. El Covenant solo puede enviar unas cuantas patrullas a esos túneles. Así que piensas que puede que hayan tenido una posibilidad. Sí, señor. Más de una. Le garantizo que siguen ahí dentro. Ahí estaría yo. El almirante colocó la punta de su dedo sobre la representación de la montaña Mechanite, dio un par de golpecitos, pensativo, y de repente alzó la mirada. Entrasteis en el cañón en una nave capturada del Covenant, ¿verdad? ¿Una nave de transporte? Sí, señor. Yo no se lo había contado, por lo que aquel hombre demostraba que a pesar de sus bruscos modales sabía lo que se hacía. Pues iremos a buscarlos, hijo. Señor, exclamó el teniente Haverson. Con todos los respetos, señor, nuestra prioridad principal tendría que ser volver a la Tierra. La información que hemos recabado en Halo, la tecnología a bordo de la nave insignia capturada. Solo con los cálculos de Cortana sobre el espacio estelar podríamos cambiar la guerra a nuestro favor. Ya sé todo eso, respondió fríamente el almirante. Y tienes razón al 300%. Teniente. Pero golpeó de nuevo el mapa con su grueso dedo índice. No dejaré un solo hombre o mujer atrás en este planeta para que el Covenant los cace como deporte. Y menos si se tratan de Spartans. Vamos a ir. Espero que hayas disfrutado explorando esta distopía llena de acción y suspenso tanto como yo. Recuerda, si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido literario. Recuerda que puedes comentar cualquier cosa. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, familia.